Dios bendiga y bienvenido a otro segmento de el show de Conversemos con el pastor William González y su servidor Ricky de Jesús, donde estaremos trayendo el segmento parte 6 de Conociendo los Tiempos, el serie que hemos estado trayendo en esta semana. Vamos a estar hablando un poco de lo que es las persecuciones, como una persona cada 7, de una manera u otra, sea con violencia, con muerto, con otro tipo de persecución, ha sido persecucionado por alguien en su fe, en creer, en tener un tipo de conexión con el cristianismo, con las escrituras. Pastor, vamos a estar hablando de eso un poco hoy. Si nos queda un chin de tiempo, vamos a entrar un poco en las traiciones. Y creo que podemos tocar un poco la falsos profetas, pero vamos a ver cómo sigue el tiempo hoy. How have you been, Pastor? Estamos bien, Dios le Salúdanos. bendiga rica y abundantemente. Qué bueno que estar aquí otra vez. Conversemos con Pastor William, el hermano Ricky, siguiendo la serie. Esta es la parte 6, ¿verdad? De conociendo eh, los tiempos. Y estamos usando las mismas señales que la Biblia nos dejó para eh, que nos sirva con el propósito con las cuales el mismo Cristo las dejó, que fueran un indicador de, de los tiempos. Y esta fue la respuesta de Jesús famosa en aquel mensaje o discurso del Monte de los Olivos que recoge Mateo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13. Y ahí el Señor nos encapsula estas señales y otras más que no sé si en el futuro vamos a estar mencionando también, que también añade el apóstol Pablo y Juan en el Apocalipsis, que están paralelas y tienen que ver con estas, por eso es tan importante. Y hemos hablado de falsos cristos, de guerras, de epidemias, de hambre, de terremotos, y ahora estamos comenzando lo que yo le digo este, las 6 de los aumentos. Son cosas que la Biblia dice que van a aumentar. Y una de esas cosas que van a aumentar son las persecuciones, las traiciones que éstas provocan. Y si nos da tiempo, pues los falsos profetas y luego la maldad del evangelio, la ciencia, todas esas cosas que están en un aumento vertiginoso. Empezando por las persecuciones. Lo que tú decías al principio, Ricky, era que este, hay, según algunas agencias serias que se dedican a recopilar datos e información y estadísticas fiables de esta temática de la persecución que están experimentando los cristianos en diferentes partes del mundo. Y a veces es increíble que la persecución es tan severa y nosotros no tenemos la más mínima idea porque eso no es cubierto por la prensa tradicional y ni siquiera la prensa no tradicional cuando se trata del cristianismo, particularmente el cristianismo militante, el cristianismo bíblico. Nunca que yo recuerde, no sé tú, nunca yo veo que le dan importancia. Obviamente, no debemos esperar que el mundo le dé importancia a lo de Cristo, porque eso es una de las confirmaciones que es de Cristo, la resistencia que tiene y la poca importancia que le quiere dar. Pero casi nunca nosotros escuchamos, mira, ni aún en nuestros propios círculos evangélicos, nosotros escuchamos los reportes y las noticias de lo que están sufriendo otros hermanos, no solamente que son cristianos, sino que el sufrimiento es por el testimonio, por decir que son de Cristo, por solo decir que son de Cristo. Si son personas comprometidas en esos sitios, pues todavía es más severa en la persecución. Y las estadísticas dicen que 1 de cada 7. Es decir, que estamos hablando de 365 millones. 365 millones de cristianos están enfrentando altos niveles de persecución y de discriminación por el solo hecho de profesar su fe en Jesús. Imagínate eso. Nosotros no conocemos de cerca esa experiencia. Por eso, si con algo uno debe tocar con pinzas y con mucha humildad, es una experiencia tan indeseable, tan difícil y tan dura que nosotros no conocemos
por lo menos a ese nivel. Así que cuando yo hablo con esto, hablo con mucho respeto Sí, y, sí, pues, y y eso partiendo de la es. premisa de que, Pues es que esto es de que un es algo país ajeno a donde se nosotros. permite tener diferencias de opiniones, aun con las autoridades. Tú puedes tener una diferencia con un policía, llevarlo a la corte, con una persona del gobierno, con el mismo gobierno, el tipo de, de ser diferentes, ¿cómo se llaman? Offsets, protests. Y muchas de Mm, esas cosas no se permiten en esos países. Entonces, aparte que no se permiten esas cosas que son sencillas, te obligan a ciertas religiones, a ciertos pensamientos. Entonces, aquí los mismos judíos que cristianos que peleamos contra una reunión o discutimos una reunión con una religión contra la otra, es no big deal. No pensamos nunca lo que es la persecución a ese nivel. Y lo llevamos al nivel de me ofendiste, I'm triggered, me siento de tal manera, pero nunca lo podemos llevar. Y yo no creo que I can't even fathom the thought of thinking, me van a meter preso porque Jesús cambió mi vida, van a matar a un hijo mío porque el Señor transformó su vida. Van a eliminarle la vida a alguien porque el Señor lo sanó o está declarando sanidad a través de las manos del Señor. It's something to really, really think about. And you have to, como tú dijiste, treat it with kid gloves. Y you have to have ujú. un nivel diferente de respeto, de humildad when you approach this, because this is something that, not, we don't have to, we don't have to live that. It's funny because otra vez con respeto y con humildad, they get to live it. They get to, they die for Christ, and over here we don't have to, and we take such unfair advantage of that. Exacto. Nosotros es parte de, lamentablemente, de la naturaleza humana. Y yo no quiero con esto que nos sintamos culpables, que ese es el objetivo de esto, de darnos un viaje a la culpa, ¿verdad? Un guilt trip. No, eso no es Este, el punto. No. no, es una realidad y una concientización, porque la naturaleza humana tiene unas tendencias que uno no puede ignorar, y una de ellas es que uno toma por sentado, como tú dices, uno no aprovecha bendiciones para la gloria de Dios, y uno da por sentado unas ventajas y unas comodidades. En la soberanía de Dios y en la bondad de Dios y en el designio de Dios, a nosotros como nación, aquí los Estados Unidos de Norteamérica, donde estamos produciendo este programa, en otros países latinoamericanos, Dios le ha permitido a la iglesia tener unos espacios, ¿verdad? Y unas oportunidades. El juicio yo me imagino que va a ser cuánto de eso tú aprovechaste para mi gloria. No es que eso es malo, porque yo oro para que la bendición que nosotros tenemos, estos hermanos perseguidos y estos hermanos que están pasando una situación que a mí me parece hasta infrahumana, que no puedo entender a veces, Dios le abra puertas, los consuele, les dé ciertos espacios y les permita muchas de las cosas que nosotros consideramos bendición, que en efecto son bendición, no todas, ¿verdad? Pero muchas sí lo son y son buenas. Pero el problema es que ese no es el problema. El problema es que ese no es el problema. Que nosotros estemos holgados, que nosotros tengamos espacio, que nosotros tengamos, que no tengamos tantas carencias. Es más, a veces tenemos sobreabundancia de cosas. El problema es lo que tú haces con eso. ¿Entiendes? Si Dios te da una plataforma y te da a ti una influencia que no le da a otro, pues el problema no es que el otro no la tenga, el problema es lo que tú haces con ellos. Entonces, aquí es el asunto que nos confundimos a veces cuando hablamos de misioneros y de gente que sufre. Entonces uno dice, pues yo me siento culpable porque yo no estoy sufriendo eso, Dios me ha librado de eso o me ha dado una posición mucho más cómoda. No, porque con eso también viene una responsabilidad. Al que mucho se le dio,
¿Qué dice la Biblia? Yeah, yeah, that's Entonces, true. uno tiene que aprender también a integrar las cosas. El problema no es que yo tengo abundancia y tú tienes carencia, o ahora tú tienes abundancia y yo carencia, porque el apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. He aprendido, ahí es que está la clave. Yo he Ujú, aprendido a vivir. ¿Cuántos evangélicos hemos aprendido a vivir en Estados Unidos con la abundancia, con la oportunidad? Esa es la cuestión. Entonces, aquí yo veo muchos hermanos que han aprendido a vivir en la escasez. Y la escasez ha sido tan extrema que por ser cristiano le bloquean las bendiciones, los persiguen, los discriminan, pero abiertamente, ¿verdad? Abiertamente. Entonces, ellos han aprendido a vivir ahí. El problema es que nosotros quizás no hemos aprendido a vivir acá al máximo de lo que esto representa. Y tomamos por sentado, ¿verdad? Como dicen en inglés, we take it for granted ujú. lo que tenemos. Por eso cuando muchos cristianos y muchos hermanos han viajado a otros sitios y comienzan a ver las restricciones que tiene la iglesia en muchos sitios y las limitaciones, se maravillan y se sorprenden porque nunca ni siquiera pensaban. Y entonces se ocurre lo que dice el refrán, Ricky, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aquí, mira, yo puedo hacer una crítica puntual y profunda de la realidad social y moral que está viviendo los Estados Unidos. Y la puedo hacer parcialmente de Puerto Rico y de algunos lugares donde he ido en Latinoamérica, que son los más que conozco, obvio. Otras las podrá hacer, pues, como el músico que toca de oído, por análisis de afuera y por expertos que hablan y conocen de esa situación. Y podemos hacer mucha crítica real y con la Biblia en mano de lo mal que estamos aquí. Pero eso también tenemos que analizarlo con pinzas y saber, porque podemos ir a otros sitios. Tú sabes lo que hay que, lo que ocurre en algunos lugares. Escucha esto, tú no puedes ni siquiera criticar, aunque sea la crítica más constructiva y positiva al líder de ese país. Hay lugares donde tú es hasta ilegal criticar al líder de esa nación. Imagínate tú cuando aquí nos vamos al otro extremo de que lo que hay es una, a ver quién insulta más, quién asesina más el carácter, quién El es, chiste quién, mejor. quién da más golpes bajos, ¿verdad? ¿Quién ataca más duro? ¿Quién lastima más para ganar lo que sea la atención, el rating? Entonces, este, y aquí pues podemos hacer 20.000 críticas, pero ¿sabes qué? Todavía hay un espacio, porque todo apunta a que poco a poco muchas de estas persecuciones que vamos a mencionar hoy van a tocar las puertas de nuestros hogares y nosotros no conocemos eso que conocen otros hermanos y vamos a participar de los sufrimientos, como decía Pedro, que hay otros sufriendo en el mundo mucho más que nosotros. Nos va a tocar de cerca unos componentes de la persecución que no conocemos, porque nosotros la persecución que conocemos son superficialidades emotivas y que responden más al ego, ¿verdad? Que no nos pueden tocar ni con una vara larga porque nos sentimos y entonces hay que llamar al departamento de trauma porque el hermano no me miró, no me saludó. Entonces estamos tan atrapados y cautivos en esas superficialidades que casi todas tienen que ver con el yo, ¿verdad? Y lo emotivo, porque somos una sociedad sumamente consumerista y centradas en nosotros mismos, lamentablemente, con todas las bendiciones que tenemos por otro lado, que tampoco se niegan. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, yo lo que veo es que una de las señales que el Señor nos dice que va a venir, obviamente, y Él mismo nos dice, oren para que cuando suceda esto, estén preparados, están preparados, porque también muchas de estas cosas, por más que tú ores y ayunes, no se van a detener, van a venir. ¿Entiendes? Porque ya está establecido, el Señor lo Y eso está profetizó, escrito, esa ¿no? es la necesidad que eso suceda y se Ajá, cumpla, ya eso no. La oración no es exactamente. que se detenga, la oración es que nos ayude a aguantarlo. Que el Señor nos prepare y en lo que va de aquí hasta ese momento podamos hacer su voluntad
y lo más que podamos para su gloria y expandir el reino de los cielos, ¿verdad? Este mensaje de esperanza y de salvación, porque lo que viene, viene, lo que viene, viene. Y el anuncio no es para, oren para que, como lo decíamos en otro programa, los profetas del Antiguo Testamento, esto no es un warning. Esto no es una advertencia que si se arrepienten y se vuelven a Jehová, Jehová tendrá misericordia y detendrá el juicio. Esto no es un warning, no. Esto es una profecía de que va a pasar así, ¿ok? No es una profecía solamente tipo advertencia, sino es un aviso de juicio inminente que va a ocurrir en la medida que Cristo se vaya acercando. Ese es el mensaje bíblico. A mí me encantaría que fuera de otra manera en mi fuero humano, ¿verdad? Pero es lo que dice el Señor. Y entonces una de las cosas, tú sabes cómo es la naturaleza humana. Cuando a uno no le gusta una cosa, uno empieza en lo que llaman los psicólogos por ahí, en un viaje de denial, de negación. Y yo trato de pintarlo de otra manera y trato de interpretarlo de otra manera porque a mí me gustaría que fuera de otra manera. Y emocionalmente y psicológicamente se me puede hacer muy fuerte pensar que aunque Dios nos está advirtiendo para que no pasemos por eso y nos libremos, que Dios como quiera lo va a permitir. Eso se nos hace muy fuerte en nuestra, Es que esto y particularmente lleva un nivel de realidad a obligación de responsabilidad ajá, que nos toca. Yo me pongo a pensar lo que estabas hablando anteriormente de la inhabilidad de poder distinguir el verdadero dolor con lo que estamos viviendo nosotros, porque el dolor que tenemos o la persecución que tenemos, supuesta persecución que tenemos nosotros es superficial, porque es algo que nosotros no nos dieron una posición o a mí no me dieron credenciales o a fulano tal cantó dos canciones y yo no pude cantar. Nosotros no hemos ego, ego, ego. es el ego que nosotros no hemos podido, me hace raro que nosotros no hemos podido lograr ese ego al nivel de que podemos entender lo que es la persecución de verdad y el grito, el clamor de dolor por lo superficial que estamos sirviendo, sucediendo en nuestras vidas. Y hay otros países y otros cristianos que han perfeccionado el grito y el clamor de amor en gratitud, viviendo una vida mucho peor que nosotros. Entonces, mientras ellos se reúnen y se prestan para el clamor y el grito de gratitud, nosotros estamos aquí llorando por bobería, por no decir otra cosa, por el ego y Ujú. eso nos va a hacer el tocar lo que va a suceder con una amplificación horrible. Sí, mira, está establecido que el sufrimiento en la economía divina, el sufrimiento tiene un aspecto misterioso. Vamos a hacer, humildemente vamos a aceptar que no entendemos todas las cosas por qué Dios las permite de ciertas maneras que evidentemente Él las permite. Sabemos que Él las permite, pero no sabemos al 100% por qué esas cosas quizás tan dolorosas, ¿verdad? Y tan incongruentes para nuestra lógica, el Señor la está permitiendo. Solo confiamos y sabemos que sí Él la permite. Pero si eso es cierto, junto, alineado y paralelo a ese misterio, donde solamente la fe nos sostiene, no es menos cierto que eh, también tenemos que reconocer que el sufrimiento es utilizado por Dios para purificar y para desarrollar carácter. Ujú. Y los métodos disciplinarios que Dios utiliza forjan carácter en hombres y mujeres, en congregaciones, en iglesias, en cuerpos de iglesias representados representando al Señor en muchas de estas áreas y tú ves esos cristianos que aprenden, aprenden, ahí está la clave, a vivir su fe en medio de carencias y de persecuciones cruentas. Cuando yo le comparto estas estadísticas, uno se va a maravillar. Entonces, nosotros acá tenemos, como decía al principio, el otro reto. ¿Cómo yo puedo desarrollar un carácter sólido con tanta abundancia? Cuando el fenómeno no, la estadística de la naturaleza es
por ejemplo, si tú crías a un niño dándole todo y tú crías un niño que tú lo enseñas versus un niño o una niña que tú le enseñas a dilatar frustraciones. Es decir, que tú le enseñas a ese niño que aunque yo tengo para darte, yo no te voy a dar cada vez que tú quieres. Porque Que si yo pida. te doy cada vez que tú quieres, yo no te estoy enseñando a ti a manejar frustraciones en la vida, ¿verdad? Porque en la vida van a venir momentos que no todo se va a hacer como tú quieres, cuando tú quieres, y como tú quieres. El mundo no gira alrededor tuyo, pero yo te estoy entrenando para que tú pienses que es así. Eso es lo que la Biblia define. Oye, aparta la vara de tu niño y será tu vergüenza. Ese lenguaje un poquito florido y poético lo que quiere decir es, si tú engríes a cualquier niño inteligente, normal, pues obviamente su carácter se va a desarrollar pensando que el mundo gira alrededor de mí, porque desde pequeño o pequeña, cuando yo decía, ahí estaba lo que yo quería, con solamente hacerle un quejido, pues yo decía, quiero esto, pues allá papá y mamá me lo daban. Entonces, eso vas criando un niño consentido, y el consentimiento continuo en un niño es como un pequeño monstruo, es cuestión de tiempo. Cuando ese niño, esa niña crece, están formados con esa mentalidad de que algo pasa malo en el mundo si ellos no obtienen sus deseos. Y yo lo quiero, y yo lo quiero, porque yo lo quiero. Y no tiene capacidad de manejar la frustración esa que te da cuando tú no obtienes lo que tú quieres. Y ahí es que viene el lío del carácter. Tú no forjaste el carácter, no te enseñaron a esperar, no te enseñaron a que no todas tus cosas se dan cuando tú quieres, porque no nos enseñaron. Entonces, es lo mismo al revés, cuando todo es carencia y no me enseñaron a recibir, y tú te creas con la mentalidad de que tú eres como un esclavito, una esclavita de toda la vida, que tú estás aquí para coger golpe, para que tú, porque desde pequeño te enseñaron no te dieron valor, nada de eso, no te enseñaron a que tú no tenías derecho a nada. ¿Ves? Entonces, En tú vez, en ves vez de eso, merecerlo todo, no mereces nada. no merezco nada, ¿verdad? No tengo derecho a nada. Entonces, los niveles de complejo de inferioridad y los niveles de complejo de superioridad se disparan. Y entonces uno dice, los cristianos que nos desarrollamos en un ambiente más eh, cómodo, tenemos tremendo desafío, porque por la gracia de Dios, la voluntad de Dios, a nosotros nos tocó aquí, a nuestros hermanos le tocó en otro lugar. Y ese no es el problema, insisto, el problema es reconocer los desafíos que trae cada situación. Una situación holgada de abundancia presenta unos desafíos. Y uno de los desafíos más grandes es que nosotros estamos, si tú te fijas, nosotros somos expertos y confundimos la fe con evitar el sufrimiento. Entonces nosotros nos vamos cuando hay un problemita, nos tocan el ego, nos vamos. Dios me habló y me dijo que me fuera. Este, tenemos una crisis. Y si tuve una revelación, no te habló Dios ni tuviste ninguna revelación. Estás buscando la manera de justificar el deseo que tienes de salir, porque no estás entrenado en enfrentar ese tipo de desafíos a tu fe, donde la cosa es incómoda y tú tienes que florecer en medio de la incomodidad, del rechazo y de todo tipo de cosas. Entonces, no Qué estamos difícil, ¿eh? entrenados, Wow. no estamos. Entonces, ese tipo de reacciones las espiritualizamos y en eso es que nos estamos especializando. Entonces, por eso digo que el sufrimiento es parte, tiene que ser parte del presupuesto divino en nuestra vida, porque el sufrimiento es quizás lo más que nos ayuda a purificarnos y a desarrollar carácter en nosotros, a desarrollar esa fortaleza. Y la iglesia en esta parte del mundo, de sociedades más avanzadas, de economías de mercado más prósperas, tenemos muchos cristianos con muchas cosas, pero con una gran debilidad de carácter. ¿Ah? Y los dones sobran y el carácter falta. Por eso a veces confundimos. No es lo mismo que Dios me usa que Dios me apruebe. Y cuando tú te fijas, dices, pero por esto tú te apartaste, por esto tú te alejaste, por esto tú te enemistaste, por esto. Mira lo que tienen que enfrentar estos hermanos. Entonces, ya que Dios
nos ha librado de estar directamente en ese problema, vamos entonces a aprender, ¿verdad? Y a decir, wow, Señor, yo debo ser más agradecido. Yo estoy con muchas cosas secundarias aquí, rompiéndome la cabeza. A mí me está preocupando esta, como tú dices, esa palabra hebrea, bobería, ¿verdad? Con estas pequeñeces. Y estoy haciendo un trauma. Y mira para allá lo que están sufriendo otros hermanos en otras partes y cómo siguen firmes en la fe y yo por muchísimo menos. Es decir, en mí no se ha desarrollado ese temple, ¿verdad? Ese carácter que el sufrimiento. Por lo tanto, no es que quiero que me envíe sufrimiento para desarrollarme, pero si me concientizas de esto, por lo menos le das un golpe a mi orgullo, a mi ego y me humillo agradeciéndote, ¿verdad? Que me has librado de ese dolor, porque tampoco lo quiero para mi hermano porque ciertamente es doloroso. Y quizás mi problema, nuestro problema mayor en esta parte del mundo es ese, que no apreciamos lo que tenemos y la bendición que tenemos, y nos Vuelvo te enfocamos en digo, cosas superficiales. no hemos sacado no hemos podido hacer el master del grito de gratitud. De gratitud. Y muchas veces es también por desconocimiento que tenemos. Por eso hay que traer concientización de lo que está pasando para que Amen. uno aprecie, para que uno aprecie, porque aquí te digo, nosotros, los problemas de nosotros no son carencias, si acaso son abundancias. Y la abundancia es una bendición, pero también tiene un lado sumamente peligroso por eso mismo, porque nos puede enseñar mal si no lo manejamos bíblicamente. Entonces nosotros, yo no me siento mal ahora, porque quizás he aprendido un poco. Pues yo te voy a decir la verdad, yo daba un viaje misionero, Ricky, y yo veía estas situaciones y yo venía que no podía ni comer, porque me sentía culpable solamente de ver un buen plato de comida en mi mesa. Y yo dije, aquí hay algo que no me cuadra, porque si yo le estoy orando al Señor para que esto que yo tengo, ellos lo tengan, quiere decir que le estoy orando por algo bueno, pero entonces yo no puedo recibir lo bueno. Y le estoy orando para que ellos tengan lo bueno, pero yo no lo puedo recibir. Y era que yo lo que estaba manejando en mi espíritu era una culpa Mm. em, basada en un pensamiento equivocado. Porque el Señor lo que me quería enseñar es, yo te bendigo y tú quieres que esa bendición le llegue a estos hermanos donde tú fuiste a este país X, ¿verdad? Sí, pues entonces, si yo te lo quiero dar, si tú quieres que yo le dé esto que tú quieres que yo le dé, bueno es malo, yo bueno, pues entonces, ¿por qué no lo recibes? Si es bueno, porque no lo recibes tú. Tú no te das cuenta que yo te estoy bendiciendo para que tú bendigas. No rechaces mi bendición. Lo que tienes que hacer es usarla para mi gloria y buscar que esa bendición que yo te doy a ti sea alcanzada, sea compartida con otro. Eso es lo que yo quiero. Yo te bendigo para que tú bendigas. Y de esa manera yo soy glorificado, los demás son bendecidos y todos son edificados. Pero yo no lo entendía. Cuando tú vayas a comer, cuando tú te sientes en un sillón cómodo, dame gracias. No te sientas culpable porque tú estás cómodo. Dame gracias porque yo soy el que te bendigo. Y te estoy, cuando llegues a tu casa y tengas techo, dame gracias. Y ahí fue cambiando mi mentalidad. Y una de las cosas que tuve que procesar, me tomó tiempito, era cómo yo integraba esto que sufrían los hermanos, otras partes del mundo que yo iba, y Dios me permitía verlo, pero cuando yo venía aquí, yo no vivía así. Nuestras iglesias no estaban así. El menos que tenía aquí era rico. Mira, Ricky, yo te voy a decir una cosa alarmante. Nosotros somos ricos, no comparado con los grandes CEO de las grandes corporaciones de Estados Unidos, de la Bolsa de Valores. No, nosotros somos más porque nosotros tenemos todo lo que necesitamos, mucho más, más tenemos a Cristo, salvación, vida eterna. Nosotros no tenemos ni idea de la riqueza que tenemos. Eso Nosotros es no como nos falta nada. al preso que le dieron pan y agua, digo, pues, esto y Cristo también. Y Cristo Este, también. Ya, pero entonces nosotros somos ricos. nosotros vamos con el pensar de porque tenemos, hemos vivido, visto y tenemos la capacidad de medir las extremidades de lo que es rico, pobre, entre medio,
Ya, Pero comparado a esta gente que están viviendo este tipo de vida, ellos no tienen eso de CEO, billones, ellos no, el rico es que tiene para comer las 3 comidas en el día, que tiene para cambiarse la ropa 2 veces a la semana, el que es una exacto. diferencia grande de lo que nosotros Ya. consideramos rico y la riqueza con la que ellos están pensando. Nosotros riqueza que en una abundancia que tú jamás te vas a tener una escasez de dinero, de necesidad, pero ellos la riqueza de ellos es lo suficiente para pasar la necesidad, que es una diferencia Claro. inmensa. Como decía Pablo, Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Todas mis necesidades están cubiertas. Yo soy rico. La emocional, la espiritual, la física, la relacional, la social, Glory. la Sí. congregacional. Glory. This is Nosotros true. somos ricos. Y no estamos alejándonos del tema. Lo que es que esto tiene que ver con el No, no, aumento de las tiene que expresar percepciones para y que la gente tiene que sufrimiento. entender también para poder comprender lo otro, tiene que entender de esta parte aquí que el pensar, la capacidad, la habilidad de entenderlo a la profundidad necesaria para poder Claro. digestir el concepto. Entonces, cuando yo no estoy siendo perseguido, ¿cuál es mi función? Prepararme, aprender de ellos, orar por ellos, para que cuando a mí me toque el nivel de persecución, porque la persecución tiene niveles, la que sea que me toque, yo la pueda manejar con la integridad, la valentía, la fe y la fidelidad con que mis hermanos en otros países han sido como esos testigos que habla hebreo que nos están mirando, que están como testigos ahí, diciendo, yo estoy sufriendo todo esto, nosotros la iglesia en esta parte del mundo estamos pasando por todo esto, el Señor sigue con nosotros y si el Señor está con nosotros, el Señor también puede estar con ustedes. Y así como nos ha ayudado a nosotros, los puede ayudar a ustedes a esta situación. A veces la cuestión es particular, hay un líder valiente que se quiere consagrar a Cristo y le pasa lo que Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir consagrado para Cristo recibirá persecución, punto. Pero eso a nivel más individual. Hay hombres y mujeres que nos están escuchando y viendo ahora que son bien valientes y han decidido consagrarse a Cristo, santos anónimos, y van a recibir y están recibiendo persecución, pero es por eso, ya sean en trabajo, en la familia, en sus amistades, en su propia iglesia local, porque quiere hacer las cosas bien. Muchas veces cristianos ahora mismo en la oficina están recibiendo un tipo de persecución, pero es porque se han mantenido fieles a Cristo y no ceden a la corrupción, no ceden a la presión de lo que está de moda. ¿Te acuerdas esa? Es que todo el mundo lo hace. Aquí todo el mundo lo hace, eso lo hace todo el mundo. Tú no te preocupes que eso lo hace todo el mundo, pues lo que hace todo el mundo no le agrada a Cristo y yo no. Ah, pues entonces ahora tú vas a tener problemas por hacer el bien. Mira qué paradoja, por hacer el bien, en vez de a ti ser el que te van a dar el reconocimiento, a ti lo que te van a dar son los palos. ¿Entiendes? Y de quien van a hablar es de ti, y a quien van a insultar es a ti, y a quien van a tratar con desprecio es a ti, que eres el que está tratando de vivir a la altura de tu fe, ¿verdad? Con integridad. Ese tipo de persecución es bien, va a ir en aumento y yo la estoy viendo aquí en muchos lugares. Estás en la arena política, estás en la arena económica, estás en la arena cultural, artística, y ellos promueven unos valores y ahí Dios te puso como a José en Egipto, como a Daniel en Babilonia. Y tú dices, ¿qué valores yo voy a representar? Y cuando tú empiezas a decir que no por tus valores o empiezas a decir que sí a lo que los demás dicen que no por tus valores, ahí se declaró la guerra, se declaró la guerra. Y de momento tú empiezas a ver que te miran de medio lado, que te están diciendo cosas en Facebook en contra tuya que tú no sabes dónde rayos salieron. Gente que cuando tú pasas, tú sientes los latigazos en la espalda cuando caminas por los Con los ojos. pasillos, los ojos, y de momento tú empiezas a ver un cambio y empieza la burla y empieza el sarcasmo y cosas así por el estilo. Déjame decirte que hay gente que está en ambientes cristianos ahora mismo bien opresores en sus trabajos. Hay cristianos y lo más triste en su familia, ¿verdad? Que dicen, pastor, desde que me convertí y cambié y decidí, pensé, porque ese es el problema, que siempre pensamos que cuando hacemos los cambios que Dios nos pide, todo va a ir bien, o porque va bien.
Claro que va bien, pero confundimos bien con cómodo. Mm, Está muy bien, pero no es nada de cómodo, porque ahora el enemigo, la guerra esta espiritual, se dio cuenta que ya no te tenía en el bolsillo, no te puede dejar que alumbres así tan poderosamente en medio de esas tinieblas. Y ahí se desata un tipo de persecución que duele, que es bien típica de lo que se va a empezar a incrementar en este país. Pero quiero mencionar otro tipo de persecución, que es lo que venimos en esta hora, después de dar este trasfondo un poquito más amplio y teológico y tratar de poner en perspectiva qué significa para nosotros que uno de cada 7 cristianos están siendo perseguidos de esta manera. Mira esto, estas estadísticas. El año pasado se reportan, porque los números pudieron haber sido mucho más altos, cristianos que asesinaron por causa de su fe. No que mandaron un meme en el Facebook y dijeron una mentira y lo insultaron y le levantaron falso testimonio. No, asesinados en el 2023. Estadísticas de Ministerios Abiertas y de La Voz de los Mártires concuerdan. 5.621 asesinatos, 5.600 cristianos se reportan que fueron asesinados porque dijeron que creían en Cristo y no quisieron negar el nombre de Cristo. Hay mucha criminalidad en los pueblos y mucha violencia. ¿Cuántos de esos que están matando lo están matando por droga, por narcotráfico, por ser parte de un esquema delincuencial o lo están matando por la fe? ¿Ah? 5.000. Ahora, en el 2024, ¿en qué mes estamos? Estamos en el mes de abril, ¿verdad? Cuarto mes del año. Ya van casi 5.000. Es decir, que se espera que este año asesinen al ritmo que vamos más cristianos por su fe, muchos más. Ya en abril estamos casi cerca del número que completo del 2023. Así que va en aumento el asesinato de cristianos en el mundo por su fe. Y uno dice, wow, asesinato por fe. Contrasta eso, molestia versus un asesinato. Una incomodidad, porque no voy a negar que a mí me incomoda, es tu realidad. No, no es que decir, mira, eso no es nada. Ok, ¿qué es más peligroso? ¿Que te den un palo en la cabeza o te den un palo en el dedo pequeño del pie derecho? Obviamente un golpe en la cabeza, pero eso no quiere decir que no te duele el golpe en el dedo pequeño. Yo no estoy minimizando dolor e incomodidad en la situación que pasamos nosotros. Yo lo que estoy diciendo es que esto nos ayuda a poner, eso se llama ponerle en perspectiva, ¿verdad? A ponerle en perspectiva. Entonces, y eso a mí me da fuerza. Dice, yo estoy aquí sufriendo, me dieron un golpe en el pie, pero a mi hermano lo acaban de golpear en la cabeza y le quitaron la vida. Mi golpe me duele y es serio, pero yo pongo en perspectiva eso, a eso es que me refiero. Escucha este otro dato. ¿Cuántos están presos sin juicio? Presos sin juicio, encarcelados, condenados y detenidos sin juicio, porque dijeron que eras cristiano. El año pasado, 4.542. Wow. Y en este año, y apenas comenzamos a abrir, porque esta estadística es hasta principio de marzo, ya tenemos 4.125. Esos son los números hasta, creo, finales de febrero. cuatro mil ciento mm, veinticinco hermanos que están en la cárcel, condenados y detenidos, y ni siquiera le han hecho un juicio, porque dijeron que era de Cristo en sociedades donde describen que el cristianismo es ilegal,
etcétera, etcétera, y que usted no puede decir nada. Acá nos quejamos porque la oración la quitaron de la escuela, porque no puede llevar la Biblia en la escuela, porque hablan malo, porque hacen esto y esta cosita. Pues mire, allá ni siquiera le hacen juicio, los detienen y van ya por 4.125 en lo que va de, de, del año. Mira esta otra estadística. Violencia sexual o matrimonio forzado. Nosotros no conocemos eso de matrimonio forzado aquí, que toman una jovencita en estas tribus, en estos sitios, y pues, la familia es cristiana, ella dice que es cristiana, y la obligan a casarse con un hombre, ¿verdad? Y no es cristiano. Que no es de, que no es cristiano, porque con eso quieren mancillar la vida de esa niña, o utilizan la violación. En muchos países, eh, 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 este, los contrarios violan como un acto de guerra y de vejamen, de humillación a, a las mujeres, este, por lo que implica el lastre emocional que eso deja. O sea, es como un arma de guerra la violación, el rape, en muchos lugares. Y lo practican directamente con las jóvenes cristianas, ¿verdad? Cuando los atacan. En el 2023 hubo 2.843 casos reportados de violencia sexual y de matrimonio forzado. En este año ya van 3.231 hasta la estadística que tenemos hasta febrero. Quiere decir que si sigue a ese ritmo, va a cuadruplicar eso. Eso quiere decir que hay iglesias y comunidades cristianas donde se meten otros grupos y practican la violencia sexual y los matrimonios forzados y se llevan las jovencitas y las marcan y se llevan los jóvenes y los marcan con actos de violencia sexual. Es una cosa espantosa. Y entonces, la única causa por eso, porque dicen que son cristianos. Y nosotros aquí no permitimos el cristianismo y odiamos el cristianismo y te tocó vivir en un sitio donde nosotros mandamos y aquí Cristo no va para ningún lugar. ¿Mm? Entonces, compara eso con la oportunidad que todavía tenemos nosotros, con este debacle cultural que hay todavía. Entonces, la cuestión que siempre me choca en mi mente es, tú estás aprovechando el espacio que te he dado cultural y social, la plataforma de influencia que todavía tienes en tu país. Esa es la Estás única haciendo el pregunta que máximo. Exacto. Antes que venga esta limitación, porque mira, ellos no la pueden hacer, porque solamente confesar la fe públicamente le cuesta esto. Y entonces ahí estamos nosotros con este desafío. La violencia física y psicológica, que una que aquí es un no, aquí eso es, tú sabes, aquí muchachos, eso no se puede hacer, eso te metemos preso, te delatamos, te denunciamos a las autoridades competentes. Pues mira, el problema es que en el 2023 hay 29.000 casos reportados, 29.411 para ser más exacto, de violencia física y psicológica contra estas personas porque dijeron que eran cristianas. ¿Tú sabes cuántos van en el 2024? 42.849. Y estos son cifras hasta febrero. Imagínate tú. O sea que la violencia física y psicológica se ha triplicado. Y apenas estamos en el mes 4 del 2024. Nuestros hermanos cristianos en otras partes del mundo están sufriendo asesinatos, están sufriendo violencia sexual, están sufriendo cárcel, están sufriendo matrimonios forzados y están sufriendo mucha violencia física y psicológica a unos niveles espantosos. Otra estadística que mete miedo. Y cuando uno viaja a algunos lugares y ve estos casos de secuestro, no sé tú, pero yo he viajado a sitios que me han dicho no pase por aquí, porque si Mm. se dan cuenta, usted
no es de aquí, es ciudadano americano, el pastor no le importa, usted es un tremendo candidato para que lo secuestren, como si uno fuera la gran cosa. Entonces, entonces, porque uno piensa, bueno, secuestra un celebrity, ¿verdad? Un hijo de un millonario que pueda responder. No, 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 no. Mira esto, tienen 5.259 cristianos secuestrados o desaparecidos el año pasado. Y ya en el 2024 van casi 4.000. Sé que a ese ritmo vamos a duplicar los del año pasado. ¿Y por qué los secuestraron y los desaparecieron? Porque es cristiano. No ha hecho ningún mal. El mal que opera en nosotros, religioso y cultural, el mal que está detrás de nosotros, el enemigo que persigue y quiere destruir a estos cristianos. No, no los destruye, los derriba, pero como dice Pablo, no los destruye. ¿Por qué? Porque se mantienen fieles, se mantienen fieles. Eso, esa es la gloria de Dios en esto y el impacto que tiene en nuestras vidas. Eh, Cristianos obligados a huir de su casa o de su país. El año pasado fueron 139.307. Este año ha sido más que nunca en la historia recopilada en términos de datos, ¿verdad? Cristianos obligados a huir de su hogar o de su país en el 2024 ya van 295.120. El año pasado fueron 139. Ya van por casi 300.000 en lo que va de año. Cristianos desplazados. Usted se va de aquí. ¿Tú te imaginas que a nosotros nos empiecen a sacar? No porque somos negros, ni somos hispanos, ni somos de ingresos económicos menos, o somos de este grupo étnico. No, no, no. Es que somos de esta fe que se llama eh, cristianismo. Somos de Cristo. Pues si usted es de Cristo, se me tiene que ir de aquí. Si usted es de Cristo. ¿Ah? 295.000 desplazados. No es por guerra, no es por eh, otro conflicto bélico. No, no, no. La ciudad de Bridgeport tiene aproximadamente 150 y pico mil personas. Estás hablando de doble de la ciudad vacía. Vacía, Wow. vacía. Exactamente. Casi 300.000 en lo que va de año. En lo que va de año. Ataques a iglesias, que aquí todavía es noticia, cuando se ataca una iglesia o una sinagoga y aumenta la manifestación antisemítica en contra de los judíos, hay grupos que vienen siempre. ¿Te has fijado que eso es como olas? Ujú. Entonces, y otras propiedades públicas de cristianos como colegios, ministerios, etcétera. En el año pasado fueron 2.110. En este año, en lo que va de año, van 14.766. En India, que es ahora el país más poblado, India es el país más poblado, le pasaron a los chinos, los indios. Sigue siendo un país bien pobre, pero también, como tiene tanta gente, tiene un grupo sustancial de grandes científicos y matemáticos, es una potencia nuclear y domina la religión de hinduismo, luego los musulmanes y hay un 2 o 3% de cristianos. 2 o 3%, eso suena poquito, pero un país de tanta gente, pues son millones. Pues ahora, en los últimos meses, le ha dado a muchos de estos indios del hinduismo, pues no todos los indios son hindú, ¿verdad? No son hinduistas, algunos son musulmanes y algunos indios son cristianos. Pues ahora los cristianos, con el nuevo presidente que es bien nacionalista con el hinduismo, es que se mezcla la política y la religión, y entonces eso motiva a grupos a perseguir a los otros por la retórica, ¿verdad? De un líder que tiene tanta influencia. Por eso tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Mucho cuidado. Eso no es nada, yo tengo derecho a hablar, pero no, no tiene, lo que tú no tienes derecho es a violar Confundir el el derecho a derecho otro. con el deber. Con el deber y con el derecho viene la responsabilidad, ¿verdad? Con la libertad. Entonces, se ha disparado la destrucción de iglesias de cristianos. Imagínate tú el daño que eso le hace a cualquier comunidad de fe, que donde quiera que vayan le destruyen su iglesia. ¿Qué tú vas a hacer en un país donde no puedes salir?
Entonces, dice que es una democracia, pero ¿qué va? Está la Las persecución acciones son como todo de lo contrario. sí, entonces van 14.000 en lo que va. Y te digo este dato porque muchos de esos está sucediendo en la India los últimos 2 años. Cristianos que reciben ataques no solo a sus iglesias, sino a sus hogares y a sus empresas, ¿verdad? El año pasado se reportaron 6.757. Este año, ¿sabe cuántos han reportado ya? 27.000. O sea que va a cuadruplicar los ataques a los hogares y empresas cristianas. Mire, hermano, cuando tú no puedes, cuando ya tu ataque llega lo más cerca de tu vida, es el ataque a tu hogar y a tu empresa. ¿Me entiendes? Porque ¿dónde tú vas a ir si te están atacando tu casa? Eh, yo estoy viendo aquí un crecimiento de ataques a hogares y empresas, pero por razones que dan ganas de llorar, por razones políticas, por razones ideológicas. O sea, que ahí se están reportando en todos los estados funcionarios que los están persiguiendo, y le están atacando la casa. Y es porque, no sé, yo escucho un líder y mi líder se queja de personas como Ricky, y entonces yo soy el líder, yo me quejé, yo uso el poder que tengo de la palabra, mi influencia, y yo hablo en código, hablo entre líneas, y entonces hay un grupo de balas locas que están esperando esa motivación retórica. Por eso la palabra es tan poderosa, Ricky. Y yo siempre le digo a todos los líderes, si algo nos tenemos que cuidar nosotros es el poder de la palabra, porque todo el mundo tiene una esfera de influencia, pero hay gente que Dios le ha dado una influencia tan grande que con solamente decir una frase se activa un montón de gente. Pueden que estén locos y no me representen directamente a mí o a alguien que es parte de esa ideología, de ese partido, de ese grupo, pero tú no los puedes controlar. Lo que están esperando es ese trigger, ese detonante que el líder diga, yo interpreté que mi líder quería que personas como esta, él dijo que no deberían de vivir. Eso es Entonces como yo lo que voy y me sucedió motivo. con Trump en enero 6, que él dijo una cosa, hicieron otra, pero con el rhetoric Exacto. y las palabras entre medio, yo dije una cosa, dejé entender otro Y lo escuchamos de un bando y del otro, la retórica, un bando y del otro, y las persecuciones, y podemos hacer una competencia, quién persigue más. La cuestión es que en el centro del asunto existe la cuestión de los ataques a personas inocentes, sencillamente, en este caso, por su fe. Lo que estoy diciendo que en este país eso está empezando, no, también por su fe, pero se está calentando los motores porque una persona, mira, a veces no es ni siquiera que es bien un participante bien aferrado y militante de una ideología, es sencillamente que no es de los míos. Ujú. Con eso basta. Mira, pero esa persona es una persona de bien, una persona más o menos razonable, está cumpliendo su deber civil, no importa, no es de los míos. Si le pueden metérselo en la casa o asústenlo y llámenlo y déjenle el mensaje que le van a llevar los nenes y las nenas. Entonces, muchos se sienten justificados a ese tipo de persecución. Lo estamos viendo a esos niveles, ¿verdad? Funcionarios públicos, servidores públicos, que están cuestionando si vale la pena servir porque me están, lo que nunca antes se había visto. Yo siempre he hecho esto porque ahora me están persiguiendo. Yo no he cambiado, yo siempre he sido más o menos, pero no porque crece la violencia, se alimenta con la palabra. Entonces, yo estoy diciendo, estos cristianos nos están dañando, estos cristianos nos van a robar los derechos de nosotros los hindúes o de los musulmanes, estos cristianos, y empiezo a decir eso, entonces la gente se va sintiendo justificada a atacar los hogares o las empresas por el solo hecho de que son cristianos. Pues lo que yo estoy diciendo que en este país ya se está practicando la cosa porque todavía no es necesariamente porque es cristiano, sino por otras afiliaciones que se tienen, cosas que no se veía con la facilidad que se está viendo ahora. Y acuérdate que ahora tenemos las redes sociales que con un comentario yo despierto yo puedo hacer una revolución si manejo bien
esos medios. Y cuando la verdad se descubre y cuando me doy cuenta que fue que yo tuve la capacidad de agitar las masas, yo no fui, fue ellos fueron los responsables, yo respingo, como decíamos mi abuelo, hecho para atrás, ya el daño está hecho, ya el daño está hecho. Entonces, los cristianos fácilmente vamos a experimentar y podemos experimentar eso. ¿Cómo lo están manejando estos otros cristianos? Pues ahí están para que nos ministre a nosotros y nos enseñe que por más que nosotros querramos, muchas veces solo por ser cristianos van a atacar el espacio ese sagrado de nosotros que se llama hogar o nuestra empresa, por solo ser cristianos. 27.171 casos de ataques a hogares cristianos, cuando el año pasado fueron 6.000, ya van por 27.000 este año. Así que la cosa no pinta bien en términos de las persecuciones. ¿Y qué producen muchas de estas persecuciones? Para aprovechar estos últimos 5 minutos que nos puedan quedar acá. ¿Qué producen muchas de estas persecuciones? Pues la persecución aprieta tanto, duele tanto, que a veces pone a la gente a pelear unos con otros. Eh, Jesús dijo en Mateo 24 que no solo iban a ser perseguidos, sino que se iban a entregar los unos a los otros. Mm. Por ejemplo, no va a faltar un hermano, un cercano, un allegado, inclusive un colaborador de tu misma fe, que cuando aprieten las tuercas diga, yo no, fue Ricky, el que está predicando es Ricky. No, no. El que está Bermuda, no, diciendo no, no, que, no. el que está diciendo que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida es Él. Yo digo que todos los caminos conducen a Dios. Yo no reduzco la cosa al exclusivismo de Cristo. No, entonces yo soy capaz de venderte, de traicionarte por salvar mi pellejo. Y eso ha Oye, pasado y está y pasando. está ellos que le dicen, te dejamos existir un chin más si empiezas a entregar los tuyos. Entonces, ¿Cómo es? dejan que existen un chin más, un tiempo más, si empiezas a entregar los tuyos. Entonces, la gente empieza a coexistir entre ellos y entregan los de ellos poco a poco para no ser traicionados, no ser parte de la persecución ellos mismos. Y eso no es una cosa tan descabellada, porque esa ha sido una táctica que los partidos comunistas siempre han utilizado. Seguro. Yo he ido a lugares donde, Infiltrarlos a ellos, entonces te mandamos un chance a ti, claro, y sigue, y tú vas a ser de los y últimos. entonces Tú dentro de lo la, vimos en el Holocaust con los judíos, lo vimos ajá, en la guerra la Segunda Guerra Mundial. You see, aún en los campos que tuvimos aquí con los japoneses, aquí en los Estados Unidos. It was a rough time. sí, Igual. mucha gente no sabe que en la Segunda Guerra Mundial hubo un campo de concentración de japoneses y a los alemanes los tenían, a todos los que fueran enemigos, siempre lo señalaban siendo, teniendo algo que ver o no, era por línea étnica. Entonces, el que reporta, el que traiciona, ¿tú te acuerdas de la película que decía Durmiendo con el enemigo? Mm. Sleeping with the enemy. Este, Tú no sabes, porque en la misma familia tuya estos partidos que lo practicaba mucho Stalin en la Unión Soviética antes de que cayera y que ahora básicamente Rusia, pero bajo ese dominio comunista, todo el mundo, tú no sabías para quién trabajaba porque tú no sabías quién era el informante, ¿verdad? De tu casa, que le informaba, el del comité, que le informaba al partido. Mira, yo tengo un tío que no cree en las posturas estas comunistas, eh, y lo estamos velando, que yo lo escuché decir eso, y cuando vienes a ver, se desapareció el tío, nadie sabe qué pasó. Y fue el sobrino, ¿verdad? Entonces, para ganar favor. Entonces, cuando empieza a suceder eso,
pues nos vamos a acordar de lo que dijo Cristo. ¿Por qué? Porque eso aumenta con la presión. ¿Qué trae la presión? La persecución. A mí me da temor y quiero salvar mi pellejo. Y creo que aliándome con el perseguidor, voy a Y salvar eso mi pellejo. lo vimos en los tiempos de aquí de esclavitud. Siempre sacaban uno Ajá. y tú vas a hacer el entremedio entre el dueño de la casa y los otros esclavos. Y él feliz Exacto, porque de sí, latigar y de castigar y cuestión que no fuera él. exacto, porque siempre se busca el eslabón más débil, el que le da miedo, el que es más ambicioso, más materialista, por algo débil, que no tiene cohesión y lealtad. Entonces dice, este es medio ambicioso, este es un acomplejado, este quiere ser el primero, vamos a explotarlo, vamos a aprovecharlo, vamos a usarlo a este que es capaz de entregar a su propia madre y a su propio padre. La Biblia dice, y se levantarán madres, ¿verdad? Hijos contra padres, padres contra hijos. Y eso es triste, es una de las cosas más tristes que tú puedes ver, pero la Biblia dice que hacia eso vamos en la medida que Cristo se acerca. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Como eso va sucediendo a una escala, en un área, pero cuando aumente la presión en la persecución de muchos cristianos, muchos que están dentro de las filas del cristianismo son los primeros que van a traicionar a líderes y a pastores, ¿verdad? Porque si estoy persiguiendo la iglesia y la iglesia está tratando de subsistir, ¿quién me va a dar la información de ese líder? ¿Qué es lo que está pensando este pastor, este líder o estos hermanos? ¿Cuál es la estrategia de ellos? ¿Dónde es que se van a reunir ocultamente? ¿Dónde es que ellos se reúnen? ¿Cómo es que mantienen el network? ¿Cómo se comunican? Entonces, pues cogen a alguien y lo usan como un infiltrado, alguien que es de los propios tuyos. Por eso es una traición. Hablando Y de traición, no, se nos acaba aquí los minutos, se nos llega el momento de nos la traiciona, realidad. como decir, nosotros somos malos, o nosotros le decimos al tiempo que nos traiciona, y el tiempo nos dice, no, son ustedes, que No son se ustedes, organiza. son Pero ustedes. sí, se nos acaba el ¿Verdad tiempo que de no? hoy. Sí. Pero vamos a estar aquí la semana que entra para la parte 7 de conociendo los tiempos y seguiremos con la extracción y la falsa profeta. Todo en su Sí, última vamos a palabra. hablar mucho del punto del aumento de los falsos profetas, que no es lo mismo que falsos cristos. Mm. Este, Quizás podemos hacer una comparación. Y la dificultad del tema de quién determina que un profeta es falso. ¿Verdad? Que no es solamente decir falso profeta, que sí lo hay, pero también quién determina ¿Dónde está la que prueba un y quién profeta es tiene la falso. vara? Sí, porque yo el domingo a mí me señalaron de falso profeta, una gente que escucharon el mensaje de la resurrección y desde el punto de vista de la fe de ese grupo y ese líder, pues yo estaba fungiendo como un falso profeta porque estaba predicando que Cristo resucitó el primer día de la semana, como dice la Escritura, un domingo. Mm, Entonces, desde la perspectiva de ellos, todo el que predica eso califica de falso profeta, pero es desde la perspectiva de ellos. O sea, mm. desde qué perspectiva se determinó. Es interesante, ¿verdad? Pues sí, falso profeta, pero falso profeta, ¿desde qué perspectiva? Así que vamos a discutir ese tema porque eso es una de las señales que sí están sucediendo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Aprovechamos la ocasión, Ricky, para pedirle a todos los hermanos que nunca olviden nuestros hermanos que están sufriendo en otras partes del mundo y pidámosle a Dios que nos ayude con eso porque estamos tan ajenos que nos insensibilizamos y que el Señor con su Espíritu Santo nos muestre y nos ayude a extraer de esa experiencia tan dolorosa de ellos cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar y cuál es el área donde el Señor sí nos quiere a nosotros bendecir para a la misma vez bendecirlos a ellos de la forma y manera que podamos y de esa forma nosotros poder disfrutar al máximo la bendición que hasta ahora el Señor nos ha dado, que nos está gritando por todos lados que algo viene,
y eso que va a venir a nosotros ya ha empezado en otros lugares y me parece que no estamos muy preparados, pero que el Señor nos ayude y nos bendiga eh, para que nos encuentre como estos hermanos fieles, porque que persevera hasta el fin y sea fiel, ese, dice la Biblia, que será salvo. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente y hasta la próxima semana para que conversemos saludablemente para edificar. Tenga una excelente semana en Cristo, amados. Reconozcan que Bendiciones. no es una oportunidad de ayudar al prójimo, sino una responsabilidad. Hasta aquí nos Un vemos next privilegio. week. Sí, Señor. Amén.